orar. Ya mi hermano oró. Entonces, pues, si recuerdan, hace 2 semanas predicamos la primera parte, el punto 1, el anhelo por el regreso del Señor. Es lo que predicamos hace 2 semanas y nos quedamos a la mitad para ver el punto 2. Y voy a hacer así muy breve el repaso. El que esté parpadeando en azul, ¿no quiere decir nada? La pila. Ya que esté rojo. Ok. Bueno, voy a tratar de irme rápido. Entonces, lo que vimos fue el anhelo por el regreso del Señor y veíamos 2 puntos, ¿no? Que sería la entronización del Señor, que entronización es como ponerlo en su trono, vaya la palabra, ¿no? Y lo veíamos en los pasajes 8, 1 Corintios 8, tengan siempre su Biblia ahí, les voy a estar poniendo los versículos más relevantes. Dice: el cual también os confirmará hasta el fin, para que seas irreprensible el día del Señor Jesucristo. Lo sacamos de ahí. Y la preservación será un hecho. Estuvimos viendo la doctrina muy polémica, que era la preservación de los santos. Estuvimos explicando todo eso. Y entonces el día de hoy vamos a ver este punto: la fidelidad de Dios asegura nuestra relación. Y todo se basaba, primero que decíamos, mira, la gracia de Dios se manifiesta en el pasado, en el presente y en el futuro. Es decir, la gracia de Dios tuvo efectos en el pasado, en el presente y aún en el futuro. Y ahí se está basando. Y decíamos, por ejemplo, en el pasado, ¿qué es? Bueno, está la predestinación, la elección, todo eso que sucede, que ya lo vimos bastante, lo explicamos. Ahí se manifiesta la gracia en el pasado. Y en el presente, pues obviamente la santificación, cómo Dios nos santifica y cómo Dios nos colma de bendiciones cada día, ¿no? Nuevas son sus misericordias, dice. Bueno, es parte de la gracia con efectos presentes. ¿Y en el futuro qué pasa? Hay efectos. Que gracias a la fidelidad de Dios, es decir, a su carácter, nuestra relación con Él está asegurada. Es decir, que aquellos que creen que la salvación se pierde o caemos de la gracia, no sé cómo pueden explicar esto. Porque la fidelidad de Dios nos asegura que la relación entre Él y nosotros es inquebrantable. ¿Cómo? Pues por medio de las promesas que nos da Dios, que es lo que vamos a explicar ahorita. ¿Y cómo? Pues por medio de una verdadera coinonía. Y vamos a explicar qué es coinonía. Entonces, en base a estos 2 puntos, me está confirmando que la fidelidad de Dios se cumple y por lo tanto mi relación con Dios es inquebrantable. Así, inquebrantable. Eso es lo que quiero que veamos el día de hoy. Así que me voy a brincar rapidito el repaso, porque como está fresco, sé que no tienen problema, ¿verdad? Y voy a brincar hasta el paso, el punto 1. Aquí está. Entonces, la fidelidad de Dios asegura nuestra relación. ¿Cómo? Siempre hay que hacerle la pregunta. Pues por medio de las promesas de Dios. ¿Y de dónde sale eso, hermano? Pues ahí está el 9. Estos 2 puntos los estamos sacando del versículo 9. Fiel es Dios por el cual fuiste llamados. Fiel es Dios. Gracias a las promesas de Dios que tenemos para con su pueblo, ellas son garantizadas por su fidelidad. Fíjate, las promesas de Dios son garantizadas por su carácter. ¿Y cómo es su carácter? Fiel. Y eso garantiza la relación que hay entre Él y nosotros, la cual es inquebrantable. Al decir fiel es Dios, es una declaración contundente de su carácter. Eso no lo podemos decir de nosotros. No, pues, el hermano Antonio es fiel, ¿no? Ni se te ocurra, porque no es verdad, pero de Dios sí. Y cuando el Espíritu Santo hace esa declaración es para que jamás dudemos de Dios. Fíjate lo que dije, jamás. Cuando entendemos el carácter, que es la suma de sus atributos, y si tú agarras los atributos de cuenta que los metes a un exprimidor y lo exprimes, es la esencia de Dios. Es decir, ¿no? El carácter es la esencia, los atributos es la esencia del carácter de Dios. Y este atributo, la fidelidad,
es parte de eso y es muy importante entenderlo. Es por eso que cuando entre más conocemos a Dios, más entendemos y conocemos su carácter, más, el pastor Brian usó una palabra muy repetitiva que es verdad, es más irresistible, ¿sí? Por eso le seguimos más, por eso adoras con más ganas, entre más lo conoces y lo entiendes, por eso le imitamos más. Hay atributos comunicables que son lo podemos imitar a él en ese sentido, ¿verdad? Así que este versículo me está indicando que gracias a que Dios es fiel, ¿qué quiere decir eso? Pues que Él va a cumplir lo que prometió. Está bien sencillo, ¿sí? ¿Y qué es lo que prometió? Bueno, en este caso que estamos viendo Corintios, básicamente es que nos va a preservar, que ya lo explicamos. Quiere decir que si alguien es verdadero creyente, jamás, bajo ninguna condición o circunstancia, se va a perder, ¿sí? Y aparte, dice, nos promete que nos va a presentar delante de Él irreprensible, es decir, no hay nada que alguien pueda acusar, no va a haber ninguna culpa estando allá, que eso es tremendo. ¿Me explico? Imagínate todo lo que nos falta por pecar, todo lo que nos falta por errarle, vamos a ser presentados, no hay nada que señalarle a ese individuo. Entonces, esa es una promesa, nos preserva y nos presenta. Eso es una maravilla. ¿Por qué? Pues porque Él es fiel. Porque Él es fiel. Eso me garantiza. Y si Él es fiel, hay algo que nosotros, debe haber una respuesta lógica por parte de nosotros. ¿Cuál es? Confianza. En la medida que yo me muestre con Alicia fiel, su confianza aumenta. Es lo mismo con Dios. En la medida que yo le entienda y conozca sus atributos, especialmente eso, tiene que crecer mi confianza. ¿Sí? Aunque las circunstancias puedan ser adversas, fíjate. Aún ahí demuestra que crece en su atributo. La verdad es que muchos decimos, quiero dar gracias a Dios porque Dios es fiel. ¿Estás convencido de lo que me estás diciendo? Qué bueno que la gente da gracias por ello. Pero cuando venga la prueba, vas a poder decir eso. Y ahí se muestra que tanta confianza tenemos en Dios. Es decir, que Dios es fiel porque Él cumple lo que dice. O sea, su palabra tiene peso. ¿Sí se entiende eso? Y hablando del contexto que estábamos hablando, y específicamente ahí, si te fijas, la última palabra, el último sustantivo es llamados. Es decir, que Dios me está diciendo que a los que Él llama, no se van a perder. Eso es lo que me está diciendo Él. Eso es una realidad imposible de no cumplir. ¿Por qué? Pues porque Dios es fiel. Y mira, hay un pasaje del Antiguo Testamento muy conocido, y te está diciendo, conoce, entiende, sumérgete en cómo es Dios, dice. ¿Y cómo es Dios? Primero, Jehová, tu Dios, es Dios, y ya con eso. O sea, si Él es así, es que es Dios. ¿Cómo? Fiel. ¿Y qué hace alguien fiel? Guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos hasta 1000 generaciones. Obvio, este pasaje, el contexto de ahí del Antiguo Testamento es el pacto que hizo Dios con Abraham, pero tienes un principio. Está diciendo que Jehová es Dios y es fiel y Él cumple los pactos, del que sea. No estamos hablando del pacto de Abraham, el pacto que sea Él cumple. Y Él nos prometió que a los llamados seremos preservados y seremos presentados irreprensiblemente. Ese es un pacto, es una promesa y lo va a cumplir. Y ese numerito ahí, hasta 1000 generaciones, no está hablando literalmente. Es un, ¿cómo le llaman? Hebraísmo. Es una manera en que los israelitas se expresaban, dando a entender indeterminadamente. Es decir, que va a cumplir el pacto con todos nosotros, irrevisiblemente. ¿Me explico? Pero tenemos que desarrollar esa confianza. Mira ahora en el Nuevo, Hebreos, 2 cosas inmutables, o sea, 2 cosas que no pueden cambiar, en las cuales dice, es imposible que Dios mienta. ¿Y para qué? ¿De qué te va a servir eso? Pues mira, vas a tener un fortísimo consuelo, es decir, confianza. Los que han acudido para signos de la esperanza puesta delante. Y esas 2 cosas, específicamente el contexto de Hebreos, está hablando de su juramento y su promesa. Todo basado en su palabra. Entonces, Dios no puede mentir. Y si Dios me prometió algo, que voy a ser preservado y presentado irreprensiblemente, y voy a ser llamado, ¿qué crees que va a pasar? No, pero es que yo soy muy infiel, no estoy caminando muy firme. Es irremisible. ¿Me explico?
Acuérdate que vimos el sermón pasado. Son irrevocables los dones. Y estos son dones. Como dice Timoteo, si nosotros fuéramos infieles, Él permanece fiel. Pues no depende de mí, gracias a Dios, depende de su carácter. Y Él es inmutable. Si Él es fiel, siempre va a ser fiel. No es que se levantó ahora de malas. No, hoy no tengo ganas de preservar a nadie. O mis hormonas andan mal. No. El Señor es inmutable. ¿No? Gracias a Dios que Él es así. ¿Verdad? Él jamás podrá negarse. Jamás podrá negarse, ¿no? Acuérdate, cuando Cristo regrese, que viene en su caballo, dice que viene con dos nombres: fiel y verdadero. Habla de su carácter. Dios nunca llamó a alguien y esa persona no lo siguió. Fíjate bien. Cuidado con lo que estoy diciendo. Me pueden atacar. Dios nunca llamó a alguien y esa persona no le siguió. Todos, absolutamente todos los que Dios ha llamado internamente han venido a Cristo y le siguen a Cristo. Todos. ¿Se entendió lo que dije? Entonces, si Dios llama a alguien, obviamente hay una respuesta, pero no depende mi relación con Dios, mi respuesta, sino que mi respuesta es una evidencia del llamado. ¿Se entendió eso? Parecía trabalenguas. Si Dios me llama, tiene que haber una respuesta, pero esta respuesta mía no es lo que depende de mi relación con Él, sino que es la evidencia de que fui llamado. ¿Se entendió ahora otra vez? Sino que nuestra respuesta es una evidencia de que en realidad fuimos llamados. ¿Me explico? Si alguien no responde y no sigue a Cristo, es que no recibió el llamado interno. Pero si alguien lo recibió, esa persona le tiene que seguir. Así, ¿verdad? Entonces, esto, como hablábamos de creer en el carácter fiel de Dios, y esto nos debe, si entre más lo entendamos y entre más me sumerge en ello, debe generar en mí confianza. ¿Confianza en qué? En su palabra, en su carácter, en su plan, en Jesús, en su obra. Y eso, obviamente, tiene un montón de implicaciones prácticas. Es muy fácil decirlo aquí ahorita, cantarlo en una alabanza, pero en el momento que yo salga para allá y suceda algo tremendo, ¿sigues creyendo que Él es fiel? Perdiste tu pareja, perdiste tu patrimonio, perdiste tu salud. De un momento a otro, como pasó con Job. Entonces, ¿qué? ¿Sigo creyendo que Él es fiel? ¿O sabes que aquí tu plan, Señor, se me hace que Satanás te está ganando? ¿Me explico? Ahí es donde entra la teología práctica, y es bien importante estar bien arraigado de estas verdades. Dice el Salmo 44: bienaventurado el hombre que puso en Jehová su confianza. O sea, qué afortunado es la persona que en realidad sí confía en Dios. No nada más que cree, que confía. Que confía. Una fe sana, una relación correcta con mi Señor, está basada en la confianza. ¿Sí? Realmente mi relación con mi pareja está básicamente sustentada en la confianza que nos tenemos. En el momento que esta cambia, afecta en todos los aspectos de mi relación. Lo mismo es con el Señor. Dice Hebreos 10:35, se lo voy a leer. No pierdas pues tu confianza, pues esta tiene gran galardón, porque es necesaria la paciencia para que, habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Porque aún un poquito, y el que ha de venir vendrá, no tardará, mas el justo vivirá por la fe. Y si retrocedieras, no va a agradar mi alma, dice Dios. Pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Y aquí están incluidas todas estas, la confianza y la preservación. Alguien que es preservado tiene confianza en Dios, no es de los que retroceden. ¿Sí? La confianza alimenta mi caminar, es el combustible que tengo para poder esperar al Señor en medio de todas las tribulaciones. ¿Sí? Mira, esto estamos viendo, ¿no? Fiel es Dios por el cual fuiste llamado. Fuiste llamado. ¿De qué me está hablando aquí? Aquí está otra doctrina muy, muy importante y muy polémica.
igual que la otra pasada, la preservación. Decíamos que era uno de los famosos 5 puntos del calvinismo, que no me gusta mencionarlo. Esta es otra. Esa palabrita llamados ahí es una de las doctrinas conocidas como gracia irresistible o llamado eficaz, como tú te quieras llamar, ¿sí? Ambas es lo mismo. Y al principio, fíjate, la mayoría de los que, ¿cómo se llama?, están en contra de esta posición, de lo que realmente significa esa palabrita, esa doctrina, ellos aluden o argumentan, les molesta mucho porque piensan de forma caída. ¿Qué quiero decir con esto? Que ellos creen que Dios trata a los humanos como un robot, ¿sí? Les quita el libre albedrío. Entonces dicen, pues no estamos de acuerdo, pero en realidad están mal. No es así como sucede. Para empezar tienes que entender el libre albedrío, qué significa y si realmente existe. Yo decidí ahora, tenía 3 camisas planchadas y entre las 3 decidí esta. Ahí tuve el libre albedrío. ¿Sí me explico? En el pantalón. Pero en la salvación, cuestión espiritual, la gente no tiene libre albedrío. ¿Por qué? ¿Por qué no tiene libre albedrío la gente del mundo? Porque no pueden escoger seguir a Dios. ¿Pero por qué no pueden? Porque su pecado los tiene esclavizados, simple y sencillamente. ¿Qué dice Romanos 3:10? No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. No hay ni uno, dice. Cuando dice que no hay ni uno, no hay ni uno. ¿Sí? Por eso a muchos les molesta, creen que violentan nuestra gloria. Pero no entienden cómo es el proceso del llamado y cómo es el proceso que Dios convierte a las personas. Dios no violenta nuestro libre albedrío, ya que nuestra voluntad está sumida, inmersa, bajo el control de nuestro propio pecado y aún bajo la influencia del maligno. Obviamente, estoy hablando de la gente del mundo. Por eso las personas no pueden ni quieren venir a este Dios. Las religiones sí están plagadas de gente, pero a este Dios nadie quiere venir. Entonces, por eso se llama llamamiento eficaz, porque todo lo que Él llama eficazmente viene. O gracia irresistible, quiere decir que cuando Él los llama es irresistible que alguien no pueda venir. Todos absolutamente van a venir. Y es importante entender esto. ¿Por qué? Porque si tú no crees en esta doctrina y crees en la otra, donde la persona participa en la respuesta, te estás robando gloria a Dios. Y acuérdate que todo, absolutamente el 100% es para la gloria de Dios. Todo lo que es el aspecto de la salvación es para la gloria de Dios. Y si yo participé en un 1%, ya le robaste gloria a Dios y no es bíblico. Y esto le da absolutamente el 100% de la gloria a Dios. Por eso tiene que ser bíblica. Aparte que los versículos la respaldan. Ahorita vamos a ver algunos nada más, ¿verdad? Entonces, mira, aparte, en la práctica se manifiesta esto. Si yo realmente creo en esta doctrina, se manifiesta en la práctica, especialmente en los cultos. Que ahorita decía el Tony, hablaba sobre el exaltar, cómo exaltar a Dios. Aquí se manifiesta mucho, cómo es la liturgia o los cultos en las iglesias. Y ahí se nota quién tiene una doctrina sana para exaltar a Dios, no tanto sus motivos. Casi todos tienen buenos motivos. Mira, muchas personas hacen cosas para atraer a los perdidos. Música especial, ¿no? Vamos a poner ahora unas alabanzas llegadoras, que no hablen tanto de Dios, que hablen de mi condición, cómo andar en el mundo arrastrándome, algo que nos golpetee, nos mueva las emociones, para inducirnos. Y luego los quebrantamos y sube a alguien, le llaman ellos a ministrar la palabra, para que los quebrante y haga el llamado al altar. Para empezar, no hay altar aquí, no sé por qué dicen eso, ¿no? Eso es manipulación, Cantos sugestivos, líderes que manipulan, ¿no? Me acuerdo hace muchos, un pastor me platicó que él cuando estaba en el seminario, había una campaña evangelística, entonces que el profesor les dijo a los alumnos, vamos a estar al frente de los pastores. Cuando hagamos el llamado, ustedes que van a estar en la tribuna, como era un tipo auditorio, se levantan y bajan, porque eso va a inducir a la gente para que se anime. ¿Sí me entiendes? Eso es una farsa. Humo, luces, testimonios. Hace muchos años, cuando recién llegué aquí, una iglesia muy conocida, su pastor de ese entonces, no sé cómo se enteró de mí, porque a mí nadie me conocía aquí, me buscó, me visitó la casa y me dice, voy a tener una campaña evangelística, quiero que vayas y des tu testimonio. Ni me conocía, pero como él supo que anduve enlodado en los pecados del mundo y ahora soy cristiano, él dijo, con este testimonio
Pues aquí agarró varios y se convierten. No sé por qué, porque yo estaba súper verde, gracias a Dios le dije que no. Pero ¿me entiende lo que digo? Milagros, supuestos, obras sociales, etc. Todo eso usa la gente para realizar el llamado. Excepto predicar la palabra, como lo vimos el martes, algunos de ustedes estuvieron ahí, expositivamente, para poder atraer a los perdidos. Y me va a decir, espérate, pero si hay iglesias que sí predican expositivamente, pero aparte recurren a esas cosas que te mencioné, algunas de ellas. ¿Por qué? Porque para ellos no es suficiente el sermón. Necesitamos apoyar con algo. Ya de ahí estamos mal. Mira qué dice aquí. Se lo saben de memoria. Porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. ¿Qué cosa? El Evangelio. No ocupó nada más, nada más. Ni siquiera está hablando del predicador, está hablando del mensaje. Aquí ni el sujeto es importante, nada más el mensaje. Así que la idea es que solo escuchando correctamente, fíjate la palabra que estoy usando, solo escuchando correctamente el Evangelio y entendiéndolo correctamente, el verdadero y el bíblico Evangelio de Dios, es cuando la gente puede recibir el llamado. ¿Se entendió? Por eso tenemos que ser muy claros al compartir la palabra para que lo entiendan. Si no hay entendimiento, no hay llamado, no hay conversión, entiendan. Pues el predicador más famoso y glorioso, pero si no se entiende, no hay llamado. Ahí no hace milagros el Espíritu Santo. El Espíritu Santo va a usar el entendimiento de las personas para atraerlos. Por eso, la predicación es el centro, el clímax de un culto. Y no es por la persona, sino es por el mensaje, es por la palabra, ¿no? Por eso, ahí es donde lo que veíamos el martes también hablamos de eso, el ministerio pastoral y de la predicación expositiva, ¿no? Entonces, por eso todo el culto está encaminado a dar gloria a Dios y el clímax, el momento cumbre, es la predicación de la palabra, no el predicador, la predicación de la palabra. Ahora, entrando de lleno, ¿se acuerdan cómo empezó a llamar Jesús a los discípulos? Te voy a leer un pasaje. Mateo, ¿sabes qué es que era Mateo? Recaudador de impuestos, forradito de dinero del amigo, buen billete ganado. Dice, cuando Jesús se fue de allí, Mateo 9:9, vio a un hombre llamado Mateo, sentado en la oficina de los tributos, ganando un buen dinero, y le dijo, sígueme. ¿Y qué pasó? Mateo le dice, tranquilo, hoy es el debate, necesito ver cómo va a quedar las cosas del gobierno, porque mi empresa depende mucho de quién va a quedar. Si queda fulanito, después te puedo seguir, Señor. ¿No? Estoy viendo lo de mi pensión, Señor, me faltan 2 años para pensionarme, después de 2 años vengo y te sigo, Señor. Sale. Dice, se levantó y le siguió. No dijo nada Mateo. Mateo tenía una posición económica buenísima, un tremendo futuro económico. ¿Qué habrán pensado sus colegas que estaban ahí, los que le vieron, su familia? ¿Sí? Dejó la mesa y le siguió. Eso es tremendo. Ahí está, ese es el, no, lo quité. Ese es el llamado. Ese es el llamado irresistible, ¿te fijaste? No hubo manera alguna que Mateo objetara. Nosotros hemos tenido como, ya van 2 casos que me tocan, de personas que quieren seguir a Cristo y me dicen, en 2 años vuelvo, porque estoy trabajando lo de mi pensión, no puedo venir los domingos. ¿Sí? Para que veas la irresistibilidad de Dios, como dice Job, Él determina una cosa, ¿quién lo hará cambiar? Es una pregunta retórica, la respuesta es, nadie. Su alma deseó e hizo. Pues si Dios dice, a ti te llamo, hoy vienes, amigo. ¿Cómo le hace Dios? No lo sabemos. Pero es irresistible su llamado. Por eso, si entiendes estas doctrinas que hemos estado viendo, cuando veas ciertos pasajes difíciles, los vas a comprender. Porque el entender el carácter de Dios te va a dar la explicación del versículo. Cuando decimos que Él es soberano, Él controla todo, quiere decir. Y si controla todo, ¿cómo es posible hacer el llamado a una persona? Por muy necia, por muy orgullosa o cerrada que esta persona. Así que si Él decide elegir a alguien, como es fiel, Él lo va a llamar algún día, cuando Él quiera, y cuando lo llame, irremediablemente esa persona va a venir. Va a venir. ¿Sí? Así sea el último momento, como hizo el ladrón de la cruz.
En el último momento lo llamó. ¿Quién iba a pensar eso? Todo lo que Jehová quiere, lo hace. Y si alguien tiene problemas con eso, pues es que no estás entendiendo el carácter de Dios. Por ejemplo, ¿te acuerdas cuando Pablo llegó a la ciudad de Filipos y anduvo buscando varones piadosos para sembrar la palabra? Lo encontró. Se necesitaban 10 varones para fundar una sinagoga. Entonces, bueno, se haber enterado, fue al río y había un grupo de mujeres que conocían algo del Señor, y se acerca ahí y les empieza a predicar la palabra. Creo que lo tengo, Hechos 16:14, te lo leo. Entonces, una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura. ¿Por qué me dice que es vendedora? Porque en ese tiempo este tipo de empresa, este tipo de comercio era para la gente adinerada. Me está diciendo que Lidia era una persona de posición económica alta. Dice, de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, mas sin embargo no era salva, porque adoraba a Jehová nada más, todavía no conocía al Mesías ni a Cristo. Dice, estaba oyendo. Había otras mujeres ahí, pero estaban oyendo, pero nomás me está hablando de Lidia. ¿Por qué? Y dice, y el Señor abrió el corazón de ella, que selectivo el Señor, te fijaste, ahí está el llamado, para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Y si tú sigues leyendo, ¿sabes qué pasó? La iglesia de Filipos se fundó en la casa de ella. Tremendo. Ese es el llamado irresistible de Dios. Nada más a ella le abrió el entendimiento. Nada más a ella le tocó el corazón. El resto de las mujeres que estaban ahí no se convirtieron. Ese es el llamado del que está hablando Pablo aquí. Y si te fijas, dices tú, pero qué malo el Señor, ¿viste cómo la forzó? ¿Se parece que forzó el versículo? No, nunca se forza. Y mira, muchos lo toman por este pasaje, porque hay una distorsión en el lenguaje original. Mira lo que dice. ¿Pueden ver el llamado eficaz ahí? ¿Se puede ver la gracia irresistible ahí, de la que estamos hablando? Sí se puede, ¿no? Está fácil. Dice, ninguno, y una vez le está diciendo, nadie puede buscar a Dios. Nadie puede seguir a Dios. Nadie puede buscar a Dios. A menos que el Padre que me envió no lo arrastrare, esa palabra quiere decir. No lo arrastrare, fíjate. Y yo lo resucitaré, ahí está la promesa. Esa palabra traer significa atraer de una manera muy irresistible, arrastrar o inducir. Pero en realidad, ¿qué es lo que ocurre? ¿Qué es lo que ocurre? Puede dar la impresión de que Dios violenta la voluntad de la persona o los forza a venir a Él, pero en realidad no sucede eso. Cuando vemos todo lo que hemos estudiado en la Biblia, podemos comprender qué pasa. O sea, yo no vengo a Dios porque mi naturaleza pecaminosa me lo impide, pero en el momento de la conversión, Dios cambia el corazón. Ahora esa persona quiere conocer y quiere seguir a Dios. Por eso es irresistible, porque hay un cambio de naturaleza, hay un cambio de corazón, hay un cambio de afectos. Es como, bueno, no sé, si me ocurre, los que estamos casados, que anduvimos de novios, antes de conocer a tu persona, a lo mejor la conocías y no pasaba nada, pero hubo un momento en la historia romántica con tu pareja que te enamoraste. ¿Y qué pasó? Hacías lo que fuera por pasar tiempo con esa persona. Era irresistible, ¿a poco no? Yo era tan enfadoso que diario iba a verla, hasta que me pararon el alto mi suegro. Diario, durante 5 años fui diario a ver a mi novia. Yo sé que eso tiene otro nombre, ¿no? Se llama ser conchudo, ¿no? Pero para que veas, mayor es lo que sucede con Dios. Es irresistible. Tanto que Mateo dejó su profesión. Los demás apóstoles también dejaron su profesión para seguir a Cristo. El pastor dejó su profesión y su nación y su familia. ¿Quién hace eso? Alguien que recibe el llamado. Es irresistible. No, pero es que se vino para vivir mejor en Dubái. No, se fue a un pueblo sin hablar español. ¿Me entiendes? Así irresistible es el llamado para nosotros los creyentes. En realidad, cuando Dios nos abre los ojos, regenera nuestro espíritu, o sea, cambia de naturaleza, y en ese momento pasamos a tener ahora una nueva disposición interna que nos hace desear a Dios. Habiendo sido regenerados, decidimos poner nuestra confianza en Él. Ese es el proceso de regeneración. Por eso Romanos 9:16 dice, así que no depende del que quiere
ni del que corre, sino de que Dios tiene misericordia. ¿Quién es el que se convierte en cristiano? Aquel que le echa muchas ganas. Está buscando a Dios. Anda de iglesia en iglesia. No, de que Dios tiene misericordia y lo va a llamar y va a venir. No son esfuerzos humanos. Entonces, ese llamado interno que le llamamos, porque el llamado general, por eso dice Mateo, muchos son llamados, pocos los escogidos. Todas las personas pueden oír el Evangelio, pero eso no quiere decir que se van a convertir. La palabra no es mágica, sino que el Espíritu Santo hace un llamado interno que hace cuando llega y regenera el alma, rompe el yugo esclavizador del pecado, abre los ojos del entendimiento y la persona responde ahora sí, afirmativamente. ¿Verdad? Hay gente que es muy notable en ese cambio radical. Es muy radical, ¿verdad? Es un cambio de 180 grados. Y ese llamado interno, hay que entenderlo, no se puede resistir. No se puede. Siempre, siempre la persona cederá a ese llamado irresistible con Dios. Siempre. ¿Sí? Muy bien. Segundo punto. Entonces, la fidelidad de Dios asegura mi relación que es inquebrantable. ¿Cómo? También por medio de una verdadera coinonía. ¿Y dónde sale? Ahí está. El resto del versículo 9. A la comunión con su... Fuiste llamado a la comunión con su Hijo Jesucristo. ¿Y de dónde viene esa palabrita coinonía? Pues la palabra comunión en griego es koinonia, ¿sí? Que es otra transliteración como lo veíamos. ¿Y qué significa koinonia? Bueno, ya acabo de decir que comunión. Pero mira, hace muchos años, me acuerdo, estábamos con unos hermanos en otra iglesia y ellos prácticamente redujeron el concepto bíblico de koinonia a comidas fraternales. Entonces me decían, hermano, practique la koinonia, me estaba diciendo, vaya a la comida fraternal, lo que me estaban diciendo. Y en cierto modo sí es parte, una comida fraternal de la koinonia, pero están simplificando mucho el concepto, lo están reduciendo demasiado. El concepto de koinonia no se reduce a tener una comida fraternal. Por además, puedo estar yo en la comida fraternal y no estar practicando la koinonia. ¿Me explico? No tiene caso. Entonces, era un error, en cierto modo, de estos hermanos, ¿no? Koinonia es mucho más profundo que solo sentarse a comer y tener compañerismo con algunos hermanos. Fíjate, koinonia es participar, es asociarte, es tener comunión, es una relación estrecha, es una cofraternidad. Eso es koinonia y es algo que tenemos que practicar. Es teología práctica. ¿Sí? Fuiste llamado a la koinonia, a la comunión, como quieras llamarle, con su Hijo Jesucristo. ¿Te fijas? No está hablando de hermanos, está hablando de con Jesús. Cuando Dios nos llamó, que recibimos la fe salvífica, ese llamado tan especial, entramos en una comunión con Cristo, que lo vimos también en un sermón antepasado, que es la unión con Cristo. De esa doctrina de la unión con Cristo se despliega o sale esta doctrina también, que es la koinonía. Si yo soy verdadero creyente, tengo que practicar la koinonía aún con mi Señor. Yo tengo que tener koinonía con Jesucristo. Lo voy a poner prácticamente para que vean los pasajes. Mira, muy famoso este pasaje. Dice, lo que hemos visto y oído, eso les... Juan estuvo con Cristo, tocó a Cristo, abrazó a Cristo, vio los milagros de Cristo, vio predicar a Cristo, vio la transfiguración de Cristo, vio la muerte de Cristo y lo vio resucitar. Y dice, eso que he visto y eso que he oído, te lo anuncio. O sea, yo soy testimonio de Jesucristo, dice él, ¿no? Entonces, ¿por qué les está enseñando eso? Bueno, porque había una serie de, no te quiero platicar todo el contexto que estaba este pasaje, pero una serie de falsos maestros gnósticos que estaban metiendo una serie de herejías ese día, que Jesucristo no podía manifestarse en físico, porque Dios no puede tener físico, una serie de cosas que estaban inventando, dice. Pero dice, para que ustedes tengan comunión con nosotros, es decir, rechacen a esos maestros y puedan tener comunión con koinonía con nosotros los apóstoles, le dice. Y esa koinonía solamente se puede dar con el Padre y el Hijo. Yo no puedo tener koinonía con alguien que no cree en Cristo. No puede existir la koinonía si no hay Cristo en medio de nosotros.
Yo no puedo tener coinonía con el Padre si no está Cristo en medio. ¿Me explico cómo está ligado todo? Y bueno, no lo puse, el versículo 6 dice, y si decimos que tenemos comunión, o sea, coinonía, con Él, pero andamos en tinieblas y mentimos y no practicamos la verdad, pero si andamos en la luz, como está en la luz, entonces sí tenemos coinonía uno con nosotros. Es decir, que si alguien está diciendo que tiene una relación con Dios, pero vive en pecado y no practica la verdad, es mentira, no tiene coinonía. No tiene coinonía. ¿Sí? La verdadera coinonía, la verdadera comunión es a través de Cristo. No puede haber coinonía donde Cristo no está. Puede haber una relación, pero no coinonía. Yo he oído a muchos hermanos que se expresan cuando están con los 5 meses. No, nosotros no tenemos una religión, nosotros tenemos una relación con Dios. En cierto modo está correcto, lo que dicen es verdad, hasta cierto punto nomás, ¿no? Pero están hablando de esa coinonía. Entonces, gracias a esa comunión con Cristo es que ahora nosotros podemos tener coinonía. No sé si se esté entendiendo. Solamente las personas redimidas podemos tener ese tipo de comunión o coinonía. Es más, prácticamente se lleva hasta el punto de que solamente gracias a la coinonía es que Dios nos escucha. Si no existe esa comunión, Dios no escucha la oración. Por ejemplo, mira, te digo, es más, el día de hoy Dios nos escucha a nosotros en oración, en súplica, gracias a la coinonía que tenemos con Cristo. ¿Se entiende? Dice Proverbios 15:8, dice, el sacrificio de los impíos es abominación a Jehová. O sea, sacrificio se refiere a los actos que hacemos en un culto. Una oración es parte del sacrificio. Impíos son los inconversos. ¿Y cómo es la oración de un inconverso? Abominación. ¿Por qué? Porque dice el Padre, ¿por qué vienes y me hablas si no tienes relación con Él? Que es mi hijo. Cuando tengas coinonía con Él, vienes a mí. Y ve lo que dice abajito. Pero la oración de los rectos es su gozo. Ahí sí. O sea, si tú oras a mí, me molesta. Pero si Él, que tiene coinonía con Cristo, ora, es un gozo para mí. Todo gracias a la comunión, a la coinonía. Así que si alguien dice que tiene coinonía con el Hijo, pero no ora, bueno, pues es una contradicción. Practicándolo. Si alguien dice que es mi oveja, pero no conversa conmigo, no platica conmigo, no nos buscamos, no tenemos relación, pues no es mi oveja, porque no hay coinonía. Si alguien dice que ama al hermano, pero no se lleva con él nunca, no lo visita, no se preocupa, no ora, es mentira, no tiene coinonía, y eso es pecado. La coinonía también se da, estamos hablando en cuestiones prácticas de la coinonía. Romanos 8:9, te lo voy a leer. Ustedes no viven según la carne, sino según el Espíritu Santo. Si es que el Espíritu Santo mora en ustedes, ahí está. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, está hablando del Espíritu Santo, no es de Él. Ahí está. No hay comunión, no existe la coinonía. La coinonía se da a través del Espíritu Santo. Si una persona no tiene morada con el Espíritu Santo, no puede tener comunión con Cristo. Y no puede tener comunión con el Padre tampoco. Porque esa persona, Dios aún no ha sido elegido. Solamente tiene una religión. Por ejemplo, el bautismo en agua es una manera de participar, de fraternizar, de tener coinonía con el cuerpo local, con el cuerpo de Cristo, bautizándolo. Recordemos que el bautizarse es un paso de obediencia y es manifestar públicamente que Jesús lo salvó y que ahora es una nueva criatura. Eso es participar, eso es tener verdadera comunión con Dios y con su iglesia. Alguien que ha nacido de nuevo y no desea bautizarse es como rechazar a Cristo y a su obra. La Santa Cena, practicamos ahí la coinonía. Somos partícipes de que Cristo murió por nosotros y que estamos esperando su regreso. Eso es coinonía. Estamos celebrando. Otra manera es expandiendo el reino, como lo mencionó un poco en la mañana Tony, ¿no? Es proclamando y sembrando la semilla. Eso es coinonía. Alguien que no evangeliza, alguien que no proclama la palabra, alguien que no discipula, está fallando en coinonía, en la comunión con Dios.
Y esto, llevándolo a terreno práctico, también me excluye o me incita a practicar la koinonia. Por ejemplo, el día de hoy tenemos varias iglesias o ministerios donde tenemos koinonia, plantes. Esta iglesia, muchos de los líderes tienen koinonia con plantes. ¿Por qué? Porque hay una comunión, ¿verdad? Mas no con otras iglesias o que sectas no podemos tener koinonia, no podemos hacer eso. Por ejemplo, el compañerismo cristiano es una cuestión práctica de la koinonia, es practicar el amor fraternal. Por ejemplo, Hechos 2:42 dice, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, y en el partimiento del pan y las oraciones. Ahí está la koinonia, en los inicios de la iglesia. Aún ese amor fraternal, esa koinonia se practica en los momentos difíciles que están pasando los hermanos. Por ejemplo, 2 Corintios 1:7 decía, y nuestra esperanza respecto a ustedes es firme, pues sabemos que así como sois compañeros en las aflicciones, también lo sois en la consolación. Entonces, si yo voy a practicar la koinonia, si yo realmente tengo comunión, voy a estar en los momentos difíciles y aún consolando, animando a los hermanos, dependiendo de la tribulación que están pasando. Sin embargo, yo no puedo tener koinonia con los impíos o los inconversos, ¿no? El famoso pasaje de Corintios 6:14, no te unas en yugo desigual con los incrédulos. Y dice, porque qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia, y qué koinonia la luz con las tinieblas. Pues no hay, no puede haber koinonia. La koinonia, entendámoslo, surge a través de Cristo. Yo no puedo tener koinonia con alguien si no está Cristo entre nosotros. Por eso dice, fiel es Dios por el cual fuiste llamados a la koinonia, a la comunión, a la participación con su Hijo Jesucristo. ¿Sí? Así que, hermano, pregúntate, ¿cómo está tu comunión con el Señor? ¿Cómo está tu comunión con tu iglesia local? ¿Cómo está tu comunión con tu liderazgo? ¿Cómo participas en la Santa Cena del Señor? ¿Cómo es la comunión con el Espíritu Santo? Porque acuérdate que lo podemos conquistar al desobedecer o al pecar abiertamente. Así que tenemos este llamado irresistible. Y es un llamado, fíjate, si lo vemos en el griego, el verbo es un pasivo. Y ese pasivo me está diciendo que la acción la recibo yo. Alguien la hace, pero yo la recibo. O sea que tú no haces nada. Aún en la gramática me está explicando lo que estamos enseñando bíblicamente. Que nosotros no hacemos nada, somos pasivos en el llamado. ¿Sí? Por eso ahora, los verdaderos creyentes podemos experimentar una verdadera comunión, una comunionía con Cristo el Padre y obvio con el Espíritu Santo que mora con Él y con la Iglesia universal. Por eso tiene que haber manifestaciones prácticas. Yo puedo decir que soy creyente, pero tiene que haber manifestaciones prácticas de esa verdadera koinonia, que es lo que explicamos ya. Amén. Entonces, esto es, hermanos, los puntos que vemos. La fidelidad de Dios, ese carácter que Él tiene, ese atributo que Él tiene, asegura que mi relación con Él es inquebrantable. Aunque yo sea infiel, esto siempre va a ser realidad. Jamás, jamás se rompe la relación padre e hijo con Dios. Jamás. ¿Y cómo sé eso? Pues por medio de las promesas que me está dando y porque realmente existe una verdadera koinonia que se da por Dios, no la doy yo. Obviamente, hay implicaciones prácticas, que es lo que explico. Amén. Vamos a orar.